Bueno, pues estamos reunidos aquí en el seminario de la escuela, el doctor Jaime Avendaño, que es un investigador y profesor de la escuela, se dedica a cosas de mecánica cuántica, física matemática, ha hecho también electrodinámica, es un hombre muy completo, y nos va a hablar hoy de vórtices y difracción del campo de Schrödinger. Muchas gracias, Jaime, adelante. Bueno, gracias al doctor Ares de Parga por la invitación a compartir este trabajo. Bueno, la presentación es un poco austera, es un poco técnica, pero porque, bueno, está dirigida a ustedes de posgrado. Entonces es un poco técnica en ese sentido, pero espero que se pueda entender bien. No es tan complicado, ¿no? Esta cosa. Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Entonces, bueno, la motivación de este trabajo fue en el 98, en 1998, hubieron una serie de resultados experimentales, pero con luz, con campo electromagnético. Es decir, iluminando con campo electromagnético de longitud de onda. Bueno, aquí lo que tenían era una placa metálica, podría ser de plata, o sea, oro, un buen conductor aquí, y con un agujero o con varios agujeros, o sea, no necesariamente con muchos agujeros, podría ser uno o más agujeros aquí perforados en la lámina. Y se iluminaba con luz de tal forma que la longitud de onda de la luz fuese mayor que el diámetro de los agujeros, o sea, más grande que el tamaño de los agujeros. O sea, a eso se le llamó sublongitud de onda, o sea, es la dimensión del diámetro de los agujeros era sublongitud de onda. Bien, entonces, se observó experimentalmente que el coeficiente de transmisión era mayor que 1. Es decir, la luz saliente era mayor que la luz incidente. Aquí, ¿no? Entonces, eso suscitó una serie de discusiones en la literatura especializada. El primero que observó eso fue el equipo de Besant, y fue en 1998. Eso abrió una discusión bastante compleja, porque empezaron a discutirse si cuando la luz incidía, el campo eléctrico y el campo magnético producía plasmones de superficie en la superficie metálica, tanto de la superficie externa como de la superficie interna de los agujeros, y eso reforzaba y generaba campos electromagnéticos adicionales, de tal forma que el coeficiente de transmisión fuera mayor que 1. Bueno, y esa discusión duró algún tiempo, pero resultó que el profesor Oscar Mata, ya jubilado de esta escuela, y un servidor, hicimos un cálculo sin poner plasmones de superficie, solamente un efecto de difracción, pero haciendo cálculos de difracción rigurosa, sin ningún tipo de aproximación, como tipo de aproximaciones clásicas como de Fraunhofer, Fresnel, etc., sino resolviendo de manera exacta
las ecuaciones del campo electromagnético en este sistema y logramos encontrar las resonancias estas con intensidades mayores que 1, ¿no? O sea que efectivamente hay un reforzamiento de la luz saliente. Actualmente este efecto, pues ya se usa de manera tecnológica en varios, por ejemplo, en la litografía, eh, para intensificar eh, luz láser, por ejemplo, para hacer más intensa luz láser, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la motivación bueno, ese fue el cálculo que logramos explicar más o menos en el 2007, sin incluir nada de toda esa especulación que se llevaba a cabo si los plasmones de superficie y los bipolarones, etcétera, que se podían formar ahí, y una serie de discusiones que se habían dado al respecto, ¿no? Nosotros pudimos obtener las resonancias mayores que 1 con un cálculo simplemente de difracción rigurosa. Entonces, este fue el artículo original y este fue el artículo de Oscar Mata y conmigo, ¿no? Entonces, logramos explicar esas resonancias mayores que 1. Bueno, entonces, esa fue la motivación. Y entonces, viene la pregunta, ¿sucede algo semejante con el campo de Schrödinger? Es decir, se puede hacer, obtener transmisiones mayores que 1, no con campo electromagnético, sino con el campo de Schrödinger, o sea, con la función de onda, o sea, el coeficiente de transmisión podrá ser mayor que 1. Entonces, bueno, ese es el trabajo que les quiero platicar. Bueno, entonces, veamos. Entonces, ¿cómo está planteado el problema? Vamos a suponer que tenemos agujeros, pero para hacer el cálculo lo más simple posible, pues mejor consideramos rendijas rectangulares en lugar de rendijas, en lugar de orificios circulares, consideramos rendijas rectangulares. Imaginemos que esta es una placa metálica, digamos, o sea, una placa metálica aquí, que se extiende hasta el infinito. Tiene un grosor aquí de una cierta magnitud. Aquí está una rendija, o sea, un canal en general, porque aquí, bueno, en este sistema de referencia, la Z está aquí saliendo de la pantalla, ¿no? Y en este caso se extendería desde menos infinito hasta infinito en Z. En X, que es esta dirección que está aquí, bueno, aquí la placa esta se extiende desde menos infinito hasta 0 y luego existe aquí la abertura de 0 a L1 y luego existe esta otra placa que sería de 0 a S y luego otra abertura desde esta distancia hasta esta de una dimensión L2, ¿no? Y así y luego se extiende hasta infinito. Podemos introducir el número de rendijas de este tipo, tantas como queramos. Podríamos solamente considerar 1, 2, 3, 28, etcétera, ¿no? O sea, no importa cuántas. Entonces, bueno, las placas tienen un espesor, las paredes estas tienen un espesor finito en la dirección Y, que está aquí, vertical. Pues aquí les voy a llamar B a esta distancia, el espesor acá. Bien, ese sería el diagrama.
la situación física que estaríamos planteando. Y aquí tenemos pues podríamos estar lanzando electrones, neutrones, etcétera, ¿no? Muones, etcétera, ¿no? O sea, un campo de Schrödinger, ¿no? Podríamos estar lanzando aquí en esta dirección para ver ese efecto. Y calcularemos a final de cuenta el coeficiente de transmisión. O sea, ustedes en sus cursos de cuántica pues han calculado, ¿verdad? El coeficiente de transmisión a través de una barrera, a través quizá de dos barreras, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, será el coeficiente de transmisión a través de una rendija, de dos rendijas o de 27 rendijas, ¿no? O sea, no puede ser cualquier número de rendijas. Vamos a suponer que estas placas son son impenetrables para las partículas. Es decir, pues eso lo podemos poner con un potencial infinito para que las partículas no puedan penetrar a través de estas paredes, ¿verdad? Porque si ponemos un potencial finito, pues las partículas podrían penetrar, efectuar efecto túnel, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un potencial infinito en la placa, de tal forma que la única manera que tengan las partículas para pasar desde la región que estoy llamando aquí región 1 hasta la región 2, que es aquí abajo, sea a través de las rendijas que están acá, de estos canales, ¿no? Y bueno, aquí las partículas son libres, o por lo tanto el potencial será cero. El potencial adentro de las rendijas pues será cero también, o sea, son partículas libres adentro de la rendija, o sea, está abierto esta rendija. Y aquí abajo, otra vez, el potencial deberá de ser otra vez cero, ¿no? Entonces tenemos un problema, en principio simple, potencial es aquí infinito en las paredes y potencial cero aquí en las rendijas y en la región de arriba y en la región de abajo potencial cero. Entonces, bueno, parece que hay un problema con el audio, o porque aquí hay en el chat me dice, Se oye perfecto. sí, porque Yo a lo lo oigo mejor, perfecto. Yo también lo porque, escucho bien, profesor. Sí, igual. entonces a lo mejor es También, profe. del compañero aquí, un problema con el de él, ¿no? A lo mejor Sí. es probable. Bueno, entonces, bueno, voy a considerar el caso más simple, o sea, una sola rendija, un solo canal, en lugar de los dos canales, ¿no? Que aparece acá. Voy a considerar el caso más simple, un solo canal, para que sea lo más simple posible, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el sistema, y como decíamos, el potencial va a ser infinito sobre las paredes, esta pared, y aquí está pues la descripción, ¿no? O sea, simplemente pues es omega es la región donde de las paredes, o sea, que se extiende en X, pues ya dijimos que se extendía desde menos infinito hasta cero, y de L hasta infinito. Y en Y, pues se extiende la pared desde menos B medios hasta B medios. Y la Z se extiende, pues, en todos los reales, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. O sea, esa es la región omega, es la región de la pared. Y la pared tiene un potencial infinito. Entonces, es decir, es impenetrable. Las partículas no pueden penetrar. Ustedes saben que si tienen un potencial infinito, pues la función de onda se anula, es cero. Entonces es impenetrable. Por lo tanto, la probabilidad de penetrar es cero, ¿no? Y el potencial fuera de esta omega, o sea, en el complemento de omega, en todo el resto del universo, es cero. Entonces, son partículas libres, tanto arriba, en el canal, y abajo, ¿no? O sea, son partículas libres. Entonces, bueno, pues tenemos nuestra ecuación de Schrödinger,
el potencial es independiente del tiempo, por lo tanto, pues ya ustedes que la sonda se separa en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y la función del tiempo es simplemente esta. Entonces, y la función psi minúscula, que sería la función de onda espacial, satisface pues la ecuación llamada independiente del tiempo o ecuación de eigenvalores. Y esta función pues satisface la condición de que en la región de las paredes pues es cero, o sea, porque es una pared impenetrable. Entonces esta es la condición de frontera y bueno, lo que tenemos que resolver es la ecuación esta, la ecuación de eigenvalores o la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Bueno, cuando planteamos la ecuación de Schrödinger arriba, aquí en o adentro de la cavidad, pues dentro de la rendija, el potencial pues es cero. Y este término se cancela, ¿no? Y tendríamos, pues, una ecuación más simple. Bueno, pero antes de eso, veamos. El potencial, debido a la simetría de traslación en el eje Z, es decir, nosotros podemos desplazarnos a lo largo del eje Z y como estas paredes se extienden al infinito en el eje Z, desde menos infinito hasta infinito, pues el sistema es invariante ante traslaciones en el eje Z. Por lo tanto, la función se escribe como una, es invariante, no depende del eje Z, y por lo tanto van a ser funciones también del operador momento en la dirección Z, y entonces se puede escribir pues la función de onda de esta forma, ¿no? Como el producto, como esta función nada más de X y Y en un espacio vectorial de Hilbert, producto tensorial con las eigenfunciones de la partícula libre en la dirección Z, simplemente, ¿no? Entonces, por la simetría de traslación en la dirección Z. Por simplicidad, vamos a considerar que el momento en la dirección Z es cero, o sea, es simplemente simplicidad para que sea completamente invariante, es decir, si nosotros lanzamos aquí electrones o neutrones o lo que sea, que lancemos sobre este sistema, pues la condición es que la componente Z pues sea cero, es decir, que no tenga componente en la dirección Z para que tanto la función de onda incidente como todo el problema sea completamente invariante en la dirección Z. De esa forma, podemos transformar el problema tridimensional en un problema bidimensional. O sea, porque la coordenada Z sería una coordenada ignorable, ¿no? Y entonces el problema se nos transforma simplemente en un problema bidimensional. Aquí tenemos la ecuación de Schrödinger o laplaciano, pues nada más dependerá de las X y Y, ¿no? Y el potencial, pues también. Pero el potencial, una vez más, es cero en toda la región de arriba, en la región de abajo. Esto es la región de arriba, la U. La región de abajo es D. Y la región entre medio de la pared le llaman, aquí ese, yo creo que es de Slick, ¿no? Ya no me acuerdo cuando hice esto, ahorita le puse ese. Y estos son las paredes, ¿no? De ancho B, igual que acá, ¿no? Entonces, pero ya estamos reduciendo el problema a dos dimensiones. Bien, entonces, tanto arriba como abajo como en medio, el potencial es cero. Entonces, es lo que decíamos acá. En las regiones donde el potencial es cero, o sea, en la región U, en la región S y en la región D, entonces el potencial es cero y entonces solamente nos queda esto es cero. Bueno, pasamos el 2m multiplicando acá, pasamos el h barra cuadrada dividiendo el signo menos. A todo eso le llamamos k cuadrada, nos queda menos k cuadrada, donde k cuadrado sería 2me entre h barra cuadrado y lo pasamos a la izquierda. Entonces tendremos esta ecuación, ¿no? O sea, es la misma ecuación de Schrödinger, ¿no?
escrita de manera compacta. Este K es lo que decíamos, no depende de la energía. Y obviamente esto es, fíjense, esto es K, es el vector de onda. Para energías fijas tenemos longitud de onda fija, o sea, momento fijo, o sea, en 2 dimensiones. Entonces tenemos longitud de onda fija. Entonces, bueno, nuestro objetivo es resolver esta ecuación con las condiciones de frontera sobre la pared, sobre esta pared de aquí arriba, aquí adentro, aquí abajo. Entonces tenemos esta es nuestra ecuación, la que tenemos que resolver con las condiciones de frontera, que la función de onda se anula en esta región. Hay que tener cuidado con la derivada, ¿verdad? Porque cuando la función de onda es continua, cuando tenemos una discontinuidad infinita, como en este caso que va de 0 a infinito, la discontinuidad del potencial es infinita, la función de onda es continua, pero la derivada no. La derivada tiene un salto, tiene una discontinuidad cuando la diferencia de potencial es infinita, la derivada no es continua. Ahí tenemos un problema un poco delicado, ¿no? Entonces, bueno, los puntos estos que podrían ser conflictivos, pues son de medida cero, entonces pues no tenemos problema, ¿no? Bueno, vamos a hacer una especie de transformación de Fourier, pero es una transformación de Fourier muy especial. Esto sería una especie de una transformación de Fourier, o sea, una transformada de Fourier, lo que tenemos acá. Pero la condición es que este K, el vector de onda que aparece acá, tiene magnitud constante. ¿Por qué tiene magnitud constante? Porque vamos a resolver este problema, el caso de difracción para energía constante. Es decir, estamos buscando soluciones de energía definida, estados estacionarios, ¿verdad? Para una energía dada. Entonces, que la energía sea fija significa que la magnitud de K es fija, es constante. Entonces, aquí, en esta transformada de Fourier, es una especie de transformada de Fourier, la condición es que este vector K tenga magnitud fija. Es decir, y esta magnitud fija fija la energía de las partículas que estamos lanzando. Estamos lanzando partículas con energía fija. Estamos resolviendo la ecuación de Schrödinger estacionaria, o sea, con energía fijas. Entonces, tenemos esta condición, K debe de estar fija. La magnitud, el vector K puede variar la dirección del vector K, lo podemos variar, puesto que este K está en 2 dimensiones, puede variar en todo un círculo, pero la magnitud va a permanecer fija y eso está determinada por la energía. Bien, esta pues es la función. Eso querría decir que no todas las ondas que llegan van en la dirección Y, sino que tienen una dirección YX de una combinación. Exactamente, o sea, el vector K que está acá puede ir así, pero o sea, puede ser aquí de las ondas individuales. O sea, puede tener componente X y componente Y, efectivamente. Okay. Pero la condición es que es esta, que la magnitud sea constante aquí. Okay. Es la única condición. A final de cuentas, lo que estamos haciendo es un poco de teoría de distribuciones y esto es lo que se llama una distribución temperada. Bueno, pero eso es una cuestión un poco más técnica que no voy a entrar acá. Digamos aquí simplemente como una especie de transformada de Fourier restringida, digámoslo así. Bueno, entonces,
una vez que hacemos eso, bueno, aquí está nuestra ecuación que vamos a resolver aquí. Bueno, aquí la estoy escribiendo en la región de arriba. Bien, o sea que el potencial es 0 aquí. Muy bien. Y entonces, pues vamos a hacer esta transformada aquí. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto que es algo como lo que está allá atrás, allá en la diapositiva anterior, es una distribución temperada, es una especie de transformada de Fourier, pero solamente en la variable X. En la variable X. La variable Y está fija. Entonces es una transformada de Fourier. Aquí una especie de en la variable X, manteniendo la Y fija. Esta de tal forma que, bueno, este alfa que está acá es el equivalente al KX, o sea, al vector de onda en la dirección X. Bueno, lo que hacemos es introducir esta propuesta, este ansatz de esta función temperada, la metemos aquí, de esta distribución. Aplicamos el laplaciano aquí, o sea, la derivada parcial en X y en Y, que es esto, lo aplicamos acá, metemos los operadores, fíjense que esto es una integral en alfa, ¿no? Aquí en este momento alfa. Entonces, la derivada parcial por el teorema de Fourier, etcétera, etcétera, entra dentro de esta derivada y entonces nos queda aquí la parcial, la derivada con respecto de Y, que aparece aquí, pues va a derivar a esta función que está aquí adentro, derivada con respecto de Y. Y las derivadas con respecto de X, pues deriva a esta exponencial que está acá. Y eso, pues, es segunda derivada en X, pues va a aparecer la alfa, la va a bajar una vez y la baja otra vez, la segunda derivada. Y va a aparecer una y cuadrada. Y va a aparecer una y cuadrada que es menos 1. Por eso aparece menos alfa. Y el k cuadrada que aparece aquí viene de aquí. De k cuadrada, al sustituir esto aquí, reacomodamos todo y entonces nos queda un integral y adentro del integral nos queda esta ecuación igual a 0. Y entonces eso es, como esa es para toda alfa, pues nos queda que el integrando es igual a 0, obviamente. O sea, eso, digamos, al sustituir esta función temperada aquí en esta ecuación, nos lleva a esta ecuación diferencial que está aquí, que es muy simple de resolver, ¿verdad? Porque entonces la solución de esta ecuación, ¿verdad? Es simplemente estas exponenciales, la solución general. Pero las constantes aquí van a depender de esta alfa, o sea, esta alfa y esta b de alfa. Es decir, esta es una onda que viaja en la dirección negativa de las X y esta en la dirección positiva, de las Y, perdón, o sea, de las Y. Esta es una ecuación para diferencial para la Y. Al haber hecho esto, lo que hacemos es, pues, quitarnos la dependencia en X y nos queda una ecuación diferencial en Y. Y la solución de esta es simple. Esta beta de alfa es esto, o sea, beta de alfa es esto, o sea, es el cuadrado, beta cuadrada es k menos alfa cuadrado. Es esta. Entonces pongo aquí beta cuadrada y obviamente pues la solución son exponenciales, que son estas exponenciales que están acá, y la solución general es una combinación lineal de ellas. Así de simple, ¿no? Bueno, pero entonces esta función es esta. Entonces, para obtener esta, tengo que sustituir esta solución aquí adentro. Entonces, pues la solución general aquí arriba es esta integral. Y esto que tenemos acá es un haz o es un paquete de onda, como también se le podría llamar, es un paquete de onda incidente
Este es un paquete de onda reflejado, o sea, este es un paquete de onda que viaja hacia arriba. Este que tiene A es un paquete de onda que viaja incidiendo, y este es el que tiene B es un paquete de onda que viaja hacia arriba. Entonces, fíjense, esta es la solución general de esto. A final de cuentas, lo que estamos escribiendo es la función de onda de arriba en una base continua, que es esta base continua que está aquí de exponenciales. Y es continua porque esta alfa varía de menos infinito a infinito, pero, pero alfa cuadrada más beta cuadrada es igual a k cuadrada, y eso está fija, porque aquí está la energía. Entonces, esta es un paquete general. Estamos incidiendo un paquete general reflejado hacia arriba, o un backscattering, o sea, un scattering hacia atrás, que está saliendo de hacia arriba, ¿no? Entonces, es la solución general que tenemos arriba. Obviamente, si resolvemos aquí abajo, vamos a encontrar una solución completamente semejante, obviamente con otras funciones aquí de alfa, c de alfa y de alfa. Es decir, aquí tendremos la solución arriba general y tendremos la solución general aquí abajo. Ahora, fíjense, este es un paquete de onda o un haz que está viajando hacia abajo en Y. Y este es un paquete de onda que está viajando hacia arriba. Entonces, esta teoría nos permite calcular, tener incidencias tanto por arriba como por abajo, incluso de manera simultánea. Porque entonces tendría, por ejemplo, este es el haz incidente hacia abajo, por arriba, y que incide por el lado de arriba, y este D sería el haz incidente desde abajo hacia arriba, pero desde la región de abajo. Claro, aquí se nos complica un poco la descripción si mantenemos esto. Lo más fácil es considerar que este término no exista, es decir, la condición inicial es que solamente tengamos incidencia por arriba. Si solamente tenemos incidencia por arriba, tendremos un haz incidente, un haz reflejado, digamos, y un haz transmitido, que sería este. Entonces, lo vamos a quitar, la D, y solamente no vamos a considerar incidencia por abajo, solamente vamos a considerar incidencia por arriba, y entonces esto será un haz incidente por arriba, un haz reflejado o un backscattering que está retrodispersándose, y un haz transmitido o difractado en la región de abajo. Bien, entonces tenemos que esta es nuestra solución arriba, nuestra solución abajo, y nos falta encontrar la solución en la región intermedia, que es esta. Justamente es lo que llamamos aquí la solución dentro de esta cavidad. Aquí está la ecuación, que es la misma, la ecuación de Schrödinger, con la misma energía que está contenida aquí. Tenemos el campo de Schrödinger, o sea, la función de onda, que va a tener estas condiciones de frontera, ¿verdad? Cuando llegamos acá, pues es cero, se hace cero aquí la función. También aquí proponemos separación de variables, aquí imponemos la condición de frontera, o sea, esta función, proponemos que sea una función, como es particular libre aquí, pues va a aceptar solución en separación de variables, que esta función se escriba con un producto de una función en Y por una función en X. Y luego imponemos las condiciones de frontera en esta región. Y obviamente las condiciones de frontera de esta función de dos variables la va a heredar
la función en X, porque esta es la dirección X, ¿verdad? Esta dirección horizontal es la X, y cuando llegue aquí, pues se va a anular, y eso va a hacer que la función en X se anule, y en en otro extremo, también la función de onda se va a anular, y la que va a llevar la responsabilidad de esa anulación es la función en la separación de variables, la función X. Entonces, bueno, la solución general va a ser, entonces, vamos a ver que la solución aquí, lo metemos, y la ecuación diferencial que va a satisfacer esta función phi en X, pues tiene la condición de frontera que se anula en 0 y se anula en L. Eso, a final de cuentas, es como si la partícula aquí estuviese en un pozo de potencial aquí a partir de X igual a 0, en un pozo, aquí sería un potencial infinito y aquí un potencial infinito. Entonces, como si estuviera dentro de un pozo infinito en la dirección X. Claro, en la dirección Y está libre. Claro, aquí impondremos condiciones de frontera. Aquí tenemos que costurar la solución de arriba con la solución de aquí adentro. Y obviamente tendremos que costurar acá, tendremos que hacer la desastre aquí para poder costurar la solución en esta región con la solución de abajo, con la solución de arriba. Aquí es una cavidad abierta, pero en la dirección Y es abierta, pero en la dirección X es cerrada, porque aquí la partícula solamente puede estar en esta región de 0 a L, porque en 0 el potencial se va a infinito y aquí en L se vuelve a ir a infinito. Entonces la función phi, esta phi se anula en 0 y en L, y adentro el potencial es 0, y eso no es otra cosa que el potencial que todo el mundo ha resuelto en el curso elemental de mecánica cuántica 1 desde la licenciatura. Es el pozo infinito. Y ya sabemos que las soluciones del pozo infinito están dadas de esta manera. Son un seno que se anula se anula en el 0 y se anula en L, ¿verdad? O sea, en 0 pues nos daría seno de 0, que es 0, y en L nos quedaría seno de n pi, que se anula, ¿no? Y fuera de esa región de la rendija, pues es 0 en el complemento, ¿no? O sea, desde menos infinito hasta 0 es 0, y desde L hasta infinito es 0. Y adentro es un seno, que es esta. Y aquí la solución son exponenciales, o senos y cosenos también puede ser. O sea, podemos escribir esto como senos y cosenos, o bien exponenciales. Aquí. Entonces, la solución general es una combinación infinita. Y esta n, pues va desde 1 hasta infinito. O sea, cuando resolvemos la ecuación para phi. Y esta mu que aparece aquí, otra vez, esta k cuadrada, que es esta solución, nos queda igual a este vector de onda en la dirección X al cuadrado más el vector de onda en la dirección Y, que es esta mu. Entonces, mu cuadrada más el vector de onda kx, que sería este adentro, pero este está discretizado, entonces al cuadrado sería k cuadrado, y de ahí despejamos mu. Entonces, este mu tiene todas estas posibilidades. N va desde 1 hasta infinito, y si se fijan ustedes, puede ser un real o puede ser imaginario puro. O sea, puede ser un número real o puede ser un imaginario puro. Eso va a depender de conforme n va creciendo, porque este k cuadrada, recuerden que está fijo, porque este k cuadrada viene determinado por la energía. Entonces, cuando n es igual a 1, pues a lo mejor esta cantidad es menor que k cuadrada. Cuando n es igual a 2, también quizás es menor que k cuadrada, pero n va creciendo. Va desde 1 hasta infinito, y entonces va a llegar un momento en que este término va a ser mayor que k cuadrada, y la mu comienza a ser
imaginario puro. Cuando esto comienza a ser imaginario puro, estas exponenciales dejan de oscilar, dejan de ser senos y cosenos y se convierten en exponenciales reales o bien en funciones senos o cosenos hiperbólicos, que son, decayentes, que decaen o que crecen, ¿no? Entonces, aquí, dentro de este modelo, aquí vamos a tener funciones que son armónicas y funciones que no son armónicas, como cuando ustedes resuelven el efecto túnel. Dentro de la barrera, la solución de la ecuación de Schrödinger son exponenciales reales o senos o cosenos hiperbólicos. Igual va a pasar acá, aunque sea una partícula libre aquí adentro, va a tener esas condiciones aquí. Bueno, entonces, una vez especificado esto, tenemos la solución aquí adentro, la solución general, es toda una serie. A final de cuentas, una especie de, lo que estamos haciendo es escribir aquí la función de onda en esta región dentro como una base discreta, en una base discreta, mientras que arriba y abajo en bases continuas. Entonces, bueno, ahora lo que seguiría sería costurar las funciones de arriba con la función, con esta que vive aquí, las tenemos que poner la condición de frontera aquí en esta frontera, ¿verdad? O sea, aquí la función de onda va a ser continua, la derivada con respecto de y, o sea, la derivada normal o perpendicular en la dirección y, también va a ser continua, pero nada más entre 0 y L, porque aquí la derivada es discontinua. En la región esta de la pared aquí es discontinua. Solamente vamos a tener continuidad de la derivada en esta región de 0 a L dentro de la rendija. Sin embargo, la función de onda sí es continua desde menos infinito hasta infinito. Solamente la derivada parcial en y es continua solamente en la región de la rendija. Bien. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, aquí tenemos. Muy bien. Entonces, esta es la solución en la región de arriba, la solución dentro de la rendija y la solución abajo. Ahí están las tres soluciones. Entonces, con la condición de frontera que en la pared la función es 0. Muy bien. Entonces, la región que estoy llamando R, pues es la unión de la pared con la rendija aquí en total. Pero bueno, entonces, la función de onda, esa es continua. O sea, aquí, evaluada en y igual a b sobre 2, estoy poniendo aquí la referencia a la mitad. Entonces, en b sobre 2, la función de onda es continua desde menos infinito hasta infinito en todo R. Y también aquí la función de onda es continua aquí en esta frontera, desde menos infinito a infinito, incluyendo las paredes. Y eso, bueno, poniendo aquí la solución de arriba, que lo tenemos acá, evaluando en y igual a b sobre 2, en b sobre 2, aquí igualamos esta con esta, y en menos b sobre 2 igualamos esta con esta, en menos b sobre 2. Y es lo que tenemos en esta parte. Bien, entonces tenemos estas amplitudes espectrales que aparecen dentro de las integrales A de alfa, B de alfa y C de alfa en función de los modos normales de aquí adentro. Bien, eso nos dan estas dos ecuaciones. Ahora, las condiciones de frontera de la derivada, solamente tenemos continuidad de la derivada aquí arriba y aquí
dentro de la rendija, pero solamente de 0 a L. Y aquí abajo también, solamente de 0 a L, de 0 a L, nada más. Aquí en esta región de la pared no tenemos continuidad de la derivada, pero para ello definimos estas funciones f y g, que son la diferencia entre la derivada de arriba, la derivada de la solución de arriba y la derivada de la solución en medio, y esta evaluada aquí en la frontera B. Entonces, cuando esta está en la rendija, aquí, como estas derivadas son iguales, la función f de x es igual a 0. Pero cuando no está, la x no está en la rendija, es distinta de 0, esta función. Lo mismo pasa con esta función g, que está definida como la diferencia entre la derivada de abajo menos la derivada del medio, evaluada en b menos en menos b sobre 2. Cuando x pertenece a la rendija, estas derivadas son iguales, o sea, es continua y por lo tanto es 0, pero cuando está afuera es distinta de 0, porque aquí hay discontinuidad de la derivada. Bueno, pero eso me permite con estas funciones f calcular este producto interno, que es estas funciones con los modos, con las funciones φ que existen aquí adentro. Recordemos que estas funciones φ son senos, que solamente son distintos de 0 dentro de esta región y fuera de la región son 0. Entonces, esta función f es 0 dentro de la región donde la función φ, o sea, los senos son distintos de 0. Pero fuera de la región S de la rendija, esta función es 0 y esta es distinta de 0, pero por lo tanto el producto interno es 0 con cualquiera de estas y también esta aquí abajo. Entonces, esto me permite definir esto y esto me da un conjunto, porque m va a variar ahora, todos los modos normales que existen aquí va a variar desde 1 hasta infinito. Entonces aquí tenemos un número infinito de ecuaciones de acá y otro sistema de ecuaciones infinitos acá. ¿Qué es esto? Donde esta A, bueno, aquí está. Entonces lo podemos escribir en forma matricial, donde esta A son los vectores, estos A son los coeficientes de la función de onda aquí adentro, y también B son los coeficientes de las exponenciales o de los senos y cosenos que están acá. Entonces esas dos ecuaciones las podemos escribir de esta manera y son ecuaciones matriciales de infinito por infinito, donde estos elementos de matriz que aparecen aquí, que provienen de estas ecuaciones, pues son de manera explícita, son estas integrales, estas funciones son las funciones senos, pero son las transformadas de Fourier. Aquí están de los senos y se pueden escribir estos coeficientes que aparecen acá de esta forma. Estas también. Y pero estas integrales no se pueden calcular de manera analítica. Son estas integrales que oscilan violentamente. Estas integrandos oscilan violentamente, incluso no se pueden integrar de manera analítica, y integrarlas de manera numérica también es complicado porque oscilan violentamente, pero podemos pasarlas al plano complejo. Entonces hacemos una extensión analítica al plano complejo. Esto está en alfa, pues va de menos infinito a infinito, pero hacemos una extensión analítica y estas funciones tienen cortes ramales. Y entonces en lugar
de hacer un integral sobre R, hacemos un integral sobre el plano complejo, usamos el teorema de Cauchy y a final de cuentas nos quedan integrales sobre los cortes ramales, sobre estos cortes ramales que aparecen aquí de esta función que es la raíz cuadrada en el plano complejo que tiene cortes ramales. A final de cuentas nos quedan funciones acá que ya son más benévolas que estas funciones que oscilan violentamente. Las que quedan definidas aquí en los cortes ramales aún no se pueden calcular de manera analítica, pero ya las podemos calcular de manera numérica porque ya decaen, van moduladas por funciones exponenciales que van decayendo. Y entonces podemos calcular esas integrales de manera numérica. Pero, es decir, tenemos que resolver aquí, tenemos que resolver, en principio, esta matriz es de infinito por infinito. Es decir, tiene, y cada uno de estos elementos son integrales. Y de esas integrales son integrales de esta manera, que no las podemos resolver de manera analítica, sino tendremos que resolverla de manera numérica. Y además se complica, por eso las pasamos al plano complejo y ahí ya las podemos resolver más eficientemente. Bueno, obviamente, si pudiésemos calcular esta matriz infinito por infinito, pues la invertimos. Estas integrales también, aquí, esto es el campo incidente. Esto está definido por el campo incidente, que pueden ser ondas planas o pueden ser un haz distinto de onda plana. Actualmente ya se empiezan a generar haces cuánticos coherentes con perfiles gaussianos, con perfiles Hermite-Gauss, con perfiles Laguerre-Gauss, etcétera, ¿no? Pero en principio, estas integrales ya las podemos, bueno, también tendrán que ser calculadas dependiendo de las incidentes. Si son ondas planas, esta integral se puede calcular de manera analítica. Entonces, estos vectores se podrían calcular de manera analítica y luego simplemente solamente tendríamos que invertir esta matriz para calcular los coeficientes, estos A y los coeficientes B. Pero estos tendríamos que calcular un número infinito de integrales, ¿verdad? Entonces eso, pues, de manera pragmática, pues no lo podemos hacer. Pero nosotros podemos hacer un cálculo ahí poniendo, por ejemplo, haciendo esta expansión dentro de aquí. Por ejemplo, en lugar de llevarlo hasta infinito, llevarlo hasta 1000 modos normales aquí. Y entonces las matrices serán de 1000 por 1000. Entonces tendremos que calcular solamente 1.000.000 de integrales. Y luego, después de calcular 1.000.000 de integrales, invertir esa matriz y pues determinar aquí 1000 coeficientes de A y 1000 coeficientes B. Y una vez que ya tenemos eso, podemos entonces calcular las funciones tanto aquí adentro como ya podemos determinar entonces los coeficientes A y B, porque A es un dato, es el campo incidente. Ya podríamos, una vez calculados A y B, podemos calcular B de alfa y C de alfa. Y una vez calculados B de alfa y C de alfa, para cada alfa, podemos entonces calcular la función alfa, lo podemos meter acá, lo podemos meter acá y aquí, y podemos calcular la función de onda arriba, abajo, en medio, en cualquier lugar de manera rigurosa. La única aproximación es la numérica aquí, que tenemos que restringir el número de modos normales aquí adentro. Podríamos hacerlo con 1.000.000 o con 1000 y luego ver si los resultados cambian, poner
en el programa que se tiene que hacer, se hace un programa, y se puede se puede ir aumentando el número de modos aquí, de tal forma que, por ejemplo, la conservación de la probabilidad se mantenga, y en el momento en que se mantiene ya la conservación de la probabilidad y otras formas de control, pues cortar, ahí cortamos el número de modos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agregar más modos, pues ya no estaría cambiando sustancialmente la solución. Entonces, es decir, que esta metodología nos permite calcular de manera exacta la función de onda en todo el espacio. O sea, es el problema de difracción resuelto de manera exacta, sin aproximación física. Obviamente, no tenemos soluciones analíticas, hay que tener soluciones numéricas. Y eso, pues, hay que programarla, todas estas ecuaciones, ¿no? Y resolver ese programa. Entonces, una vez resuelto todo eso, tenemos la función de onda en todos los puntos del espacio. Y ya aquí estaba, ¿no? Aquí tenemos las soluciones ya en términos, una vez encontramos A y B, ya tenemos la C, tenemos la B de alfa y ya las metemos aquí, calculamos las funciones de onda en todo el espacio. Y una vez calculada la función de onda, pues ya podemos calcular cualquier propiedad de ahí. Por ejemplo, el flujo de probabilidad, ¿verdad? Si ya tenemos la función de onda en todo el espacio, ya lo podemos calcular. El flujo de probabilidad satisface con la densidad de probabilidad una ecuación de continuidad. Podemos calcular eso. Podemos calcular el flujo incidente sobre esta rendija y podemos calcular el flujo transmitido y por lo tanto el coeficiente de transmisión, que es lo que queríamos en principio calcular. Y aquí están unos resultados, ¿no? Y efectivamente, aquí en el eje horizontal, lo que tenemos es la abertura, la L, bueno, está normalizada a la longitud de onda. Esta longitud de onda está determinada por la energía incidente. Entonces, aquí está la L, que es el tamaño de la rendija. Y aquí tenemos el coeficiente de transmisión. Y efectivamente encontramos transmisiones mayores que 1. Es decir, el coeficiente de transmisión llega a ser mayor que 1 para determinados valores del tamaño de la rendija. Si la rendija es muy pequeña, por ejemplo aquí, comparada con la longitud de onda, el coeficiente de transmisión es prácticamente nulo, pero empieza a crecer a partir de cuando la rendija va creciendo, entonces empieza a aumentar el coeficiente de transmisión y empieza a crecer rápidamente, llega a 1, sobrepasa 1 y luego empieza a bajar. Cuando sigue creciendo la rendija, se está abriendo y en lugar de pasar más, empieza a disminuir. Empieza a disminuir, llega a un mínimo y vuelve a crecer y vuelve a pasar a 1 y vuelve a disminuir y empieza a oscilar hasta que va tendiendo asintóticamente a 1 conforme la rendija se va haciendo más y más y más grande. Entonces, pero sí tenemos transmisiones mayores que 1. Bueno, ¿y por qué sucede eso? Fíjense. ¿Por qué sucede? Bueno, vamos a ver aquí rápidamente. Este es el flujo de probabilidad. Tiene dos componentes. El flujo de probabilidad, ustedes ya saben que esta parte es el complejo conjugado de este y por lo tanto se puede escribir como la 2 y veces la parte imaginaria de cualquiera de estos. El 2 y el i se cancela y nos queda HM por la parte imaginaria de esta cantidad. Y como estamos en 2 dimensiones, pues tenemos dos componentes.
las dos componentes que tenemos acá. La componente X y la componente Y. Muy bien. Si escribimos la función de onda en la forma de Euler, que siempre la podemos escribir porque la función de onda es un campo complejo. Es un campo complejo. El campo de Schrödinger, o sea, es un campo escalar complejo de variable vectorial, ¿verdad? O sea, pero está evaluada en los complejos y el dominio está en R3, ¿no? En este caso de la función de onda independiente del tiempo. Siempre lo podemos escribir. La R de R es la función de amplitud y la G es la fase. Si nosotros lo metemos aquí, calculamos esto, podemos escribir el flujo como de esta manera. Y esto no es otra cosa que la densidad de probabilidad, o sea, porque el módulo al cuadrado de este es igual a R cuadrado, que es esto. Entonces, el flujo de probabilidad lo podemos escribir como la función de onda módulo al cuadrado, o sea, la densidad de probabilidad por esta cantidad que es H barra entre M por el gradiente de la fase. Es decir, que la fase de la función de onda es importante para guiar, es fundamental, es lo que determina la dirección del vector de flujo de probabilidad. Este vector de flujo y esta densidad de probabilidad satisfacen la ecuación de continuidad. Entonces, pero el flujo está dirigido por el gradiente de la fase. Bien, entonces, si nosotros consideramos aquellos puntos donde el flujo es cero, entonces el flujo puede ser cero de dos maneras, donde la densidad de probabilidad es igual a cero y donde el gradiente de la fase es igual a cero. Esto son las derivadas. Si graficamos, como R está en las dimensiones, la fase será una superficie y los puntos silla, los puntos mono, etcétera, son los puntos donde el gradiente se hace cero. O sea, eso es lo que ustedes perfectamente saben de sus cursos de análisis vectorial y de cálculo 3 y de cálculo 4, ¿verdad? O sea, que estas funciones tienen puntos estacionarios donde el gradiente, o sea, las derivadas, los puntos de máximos y mínimos, son igual a cero. Entonces, ahí son los puntos estacionarios. Ahí el flujo de probabilidad es igual a cero. Pero hay otros puntos donde la densidad de probabilidad se hace cero. Pero la densidad de probabilidad igual a cero, siempre lo podemos escribir la densidad de probabilidad como la parte real de la función de onda más la parte imaginaria al cuadrado de la función de onda. Esto es igual a cero. Como estos son números positivos, la parte real y la parte imaginaria son números positivos, eso significa que la única manera de que esto sea cero es que tanto la parte real como la parte imaginaria sean cero. Y si eso pasa, la fase de la función de onda está indefinida, no está definida. Por eso se le llama, a esa condición se le llama una singularidad de fase. Podemos calcular algo como esto. Podemos tomar cualquier punto del espacio y calcular la trayectoria, la fase, podemos calcular la integral de la fase alrededor de cualquier punto del espacio. Si el punto del espacio R corresponde a una singularidad de fase, es decir, donde la densidad de probabilidad es cero, este sigma es distinto de cero. Si es 1 o menos 1. Si el punto R y esta trayectoria cerrada no involucra ninguna singularidad, esta integral es cero. O sea, esto se le llama el índice de la trayectoria o también el índice topológico, porque es una propiedad topológica de estas funciones. Ahora, fíjense, está definido aquí como 1 entre 2pi para que sea 1 o menos 1. Bien.
pero siempre y cuando la trayectoria encierre un punto de singularidad de fase, donde la fase no está definida. Bien. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, aquí está una gráfica, aquí está graficado el vector de flujo en la región de arriba, en la región de abajo y en la región del medio. Una vez que se calcula la función de onda arriba, abajo y en medio, podemos calcular el flujo. Y entonces, fíjense que el coeficiente, cuando la longitud, cuando el tamaño de la rendija es muy pequeña, es menor que la longitud de onda, por ejemplo, en este valor es para 0.1, o sea, la rendija es 1/10 de la longitud de onda, y el espesor de la pared impenetrable es 0.2, es el 20%, ¿no? Resulta que el coeficiente de transmisión es prácticamente 0, 3 por 10 a la menos 8, o sea, prácticamente 0, el flujo de transmisión, el flujo transmitido. Y aquí lo que estamos viendo es que el flujo incidente se está regresando, fíjense, el flujo incidente se regresa y está formando unos vórtices. Estos puntos que están aquí son las singularidades de fase. En estos puntos la densidad de probabilidad es 0 y en esos puntos el vector de flujo de probabilidad está rotando. Se produce un vórtice de probabilidad, de flujo de probabilidad. Es como si ustedes tuviesen, por ejemplo, cuando ponen agua en el lavabo y le quitan el tapón y empiezan a producirse un remolino, ¿verdad? Un vórtice ahí. Nada más que aquí se producen muchos vórtices. Y fíjense que el flujo, el vórtice aquí gira en una dirección y acá los que están de este lado giran en la dirección contraria. Entonces, este tiene una carga topológica, por ejemplo, 1, y este tiene una carga topológica -1. Entonces se dan en pares, como una especie de partícula y antipartícula, un vórtice y un antivórtice. Y esto hace que este flujo de probabilidad se regrese y no penetre acá. Sí logra pasar, pero es una cantidad minúscula de probabilidad lo que logra pasar. Fíjense, si nosotros empezamos a hacer grande la rendija, eso aquí estamos en esta región de esa gráfica. Pero si empezamos a hacer grande, aquí ya está un poquito más grande, es 0.1362. El espesor permanece fijo, pero estamos haciendo grande aquí. Y algo cambió, se movió algo, pero sigámoslo haciéndolo más grande. Sigámoslo haciendo más grande. Este ya es en 0.17. Empezamos en 0.1, vamos en 0.17. Hagámoslo más grande. Fíjense, ahí ya está en 0.2. Fíjense que este punto, que son equivalentes, aquí son puntosillas. Es decir, aquí el gradiente de la fase es 0 en este punto, pero también en este es un puntosilla. Pero ese puntosilla estaba más adentro. Perdón, aquí me estoy yendo. Perdón. Ahí. Este puntosilla aquí justamente está aquí. Y justamente el flujo de probabilidad evita los puntosillas. Se va por un lado, obviamente, porque el flujo de probabilidad en estos puntos es 0. Y luego se encuentra puntos de singularidad de fase y empieza a rotar. El flujo de probabilidad, se forman estos vórtices. Entonces aquí, justo a la entrada de la rendija, hay un puntosilla que evita que también penetre
el flujo de probabilidad aquí y entonces se regrese por acá. Entonces, tenemos, bueno, aquí lo vamos agrandando y el punto silla empieza a elevarse. Empieza a elevarse el punto silla. Fíjense que se va elevando. Y así, ya se va elevando acá. Y estos vórtices se empiezan a acercar uno al otro. Este canal por el que se está regresando la probabilidad empieza a ser más estrecho conforme esto se va agrandando. Entonces, fíjense, y el coeficiente de transmisión va aumentando. Entonces, el punto silla está elevándose. Estos vórtices se están acercando. Y ahí se sigue acercando. Ya vamos en punto 35. El coeficiente, este está mal, es punto 35. Aquí está mal, este es punto 35. ¿No? Aquí, o algo así, o 0.35. Aquí ya vamos en punto 1, una décima. Fíjense, aquí ya el flujo de probabilidad empieza a entrar, porque el punto silla se elevó y estos vórtices se siguen acercando. Entonces, este canal, fíjense, se va haciendo más estrecho y aquí el flujo de probabilidad se está colando cada vez más aquí y obviamente el flujo, el coeficiente de transmisión sigue aumentando. Ya vamos por acá, ¿verdad? Y así podemos ir aumentando y estos vórtices se siguen acercando, el punto silla se sigue elevando. Obviamente todo este flujo que antes se regresaba desde acá está penetrando y acá se regresa parte, pero aquí se logra penetrar por estas regiones. Entonces, por eso el flujo del coeficiente de transmisión está aumentando. Y fíjense que estos vórtices se están acercando. Cada vez se acercan más, el punto silla se eleva y empiezan a acercarse y fíjense aquí, ya se están aniquilando porque colisiona un vórtice con carga topológica 1 con un vórtice de carga topológica -1 y se aniquila justamente como se aniquilaría una partícula y una antipartícula. Entonces se están aniquilando los vórtices. Entonces ahí, y ya fíjense que aquí, pues el canal donde se regresa ya está desapareciendo. Entonces, fíjense, y aquí se aniquilan ya todos los vórtices de arriba, solamente sobreviven por acá uno, pero ya este canal de flujo, fíjense que antes todo esto se estaba regresando, pero ahora está aumentando ya y aquí está entrando mucha probabilidad. Y aquí ya se aniquiló esto y todo esto empieza a entrar. Por eso es que se eleva el coeficiente de transmisión, se eleva y se va aquí. Entonces se abre todo el canal acá y entonces penetra la probabilidad ahí. Y así. Entonces, el por qué se regresaba era debido a los vórtices, a esos puntos sillas, a las propiedades geométricas del campo de Schrödinger, a las propiedades topológicas del campo de Schrödinger. Entonces, si aquí empezamos a cerrar, empiezan a crearse vórtices. Entonces, si abrimos, se van aniquilando vórtices. Si las cerramos, empiezan a crearse vórtices y antivórtices. O sea, siempre se crean en pares, como las partículas y las antipartículas. Entonces, es lo que tenemos aquí. Esa es la explicación de esta gráfica que tenemos ahí. Entonces, ahí se va abriendo y va tendiendo ya a hacer una aquí conforme se va abriendo cada vez más la rendija, ¿no? Aquí teníamos el punto silla, este es un zoom. Aquí tenemos el punto silla adentro de la rendija, por eso es que penetraba el flujo y se salía. Aquí va para arriba. Conforme se hacía grande, el punto silla se va elevando y ya todo lo que vimos, ¿no? Aquí ya el punto silla va por acá. Son las propiedades geométricas, ¿no?
aquí tenemos una simulación de cómo va todo este proceso, ¿no? Cómo se aniquilan los vórtices. Ahí se van acercando y ahí se están aniquilando los vórtices. Conforme se va abriendo la rendija, se van acercando los vórtices y se van aniquilando poco a poco los vórtices y se va abriendo el canal de en medio para que se transmita, ¿no? Bien, o sea, aquí tenemos todas las gráficas en una sola para que se vea la dinámica de esos vórtices, ¿no? Entonces, aquí está graficada otra vez el flujo de probabilidad y está graficada la densidad de probabilidad como en una gráfica de colores, donde rojo es más intensa, donde es azul es menos intensa. Aquí están las singularidades de fase, etcétera, ¿no? Donde están centrados los vórtices. Es simplemente otro tipo de gráfica, se va abriendo y aquí aquí se regresa, ¿no? Aquí se hace grande la función de onda, pero se está regresando la probabilidad. Aquí ya está encaminándose a transmitirse conforme se va creciendo, etcétera, ¿no? Y es lo que tenemos, ¿no? Es una forma diferente de ver los resultados anteriores. Voy aquí una última gráfica para poner un resultado que también es muy interesante con dos rendijas. Si empiezo a calcular aquí el coeficiente de transmisión, y voy haciendo la separación de las rendijas, esta S que estoy graficando acá, la voy haciendo grande, entonces el coeficiente de transmisión que mido acá, o sea, que calculamos o que medimos acá respecto al flujo incidente, o sea, el flujo transmitido respecto al flujo incidente, empieza a oscilar. Y la oscilación del coeficiente de transmisión es justamente el tamaño de la longitud de onda. Es decir, que midiendo estas propiedades de flujo de probabilidad, aquí los experimentales podrían determinar con alta precisión la longitud de onda de partículas conocidas o desconocidas, o sea, que atraviesan acá. Es decir, este resultado tampoco está publicado, pero aquí lo que sería proponiendo una metodología para que los experimentales puedan medir las longitudes de onda de partículas con alta precisión, midiendo propiedades globales como el flujo de probabilidad, ¿no? Claro, aquí no está hecho ningún análisis de vórtices, pero bueno, también se puede, o sea, está hecho, pero no lo presento, ¿no? Y yo creo que ya lo dejaría ahí para no aburrirlos y tengo muchos más resultados, ¿no? Pero como diría un paisano allá, cuando ya se le estaba terminando la mercancía que estaba vendiendo, pues hasta aquí nada más les puedo vender, porque si no, ¿qué les voy a vender mañana, no? Entonces, también, Bueno, o sea, entonces ya, hasta ahí, para que tenga chance de, si me invitan después, de sí. platicarle otras cosas, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, Luis? Hola, doctor. Muy interesante este fenómeno de vórtices y lo de esta fase como estilo partícula, antipartícula. Quería preguntarle si existen algunas propuestas experimentales, digamos, para ver si realmente se podrían ver como estos fenómenos que estuvo discutiendo. Pues como les comentaba ahorita, pues todavía no. O sea, esta explicación que estoy proponiendo, o sea, que estoy aquí encontrando, que está encontrando eh, en términos de la aniquilación y aniquilación y creación de estos vórtices, pues es una explicación de por qué el coeficiente de transmisión se comporta de esa manera. Lo que los experimentales pueden medir
relativamente fácil es el coeficiente de transmisión. Ahora, medir los vórtices, eso no está tan fácil porque significa medir la función de onda, o sea, o la densidad de probabilidad, y eso es, la medición de eso es muy, muy complicada, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hay ninguna medición de esa manera. Lo que aquí se está proponiendo es una explicación de cómo se puede explicar los resultados de ese coeficiente de transmisión. Ese coeficiente de transmisión sí se puede medir experimentalmente, o sea, relativamente fácil, yo supongo. Y bueno, la explicación iría en términos de estos vórtices, ¿no? Y bueno, estos vórtices, esta creación, la dinámica de estos vórtices explicaría ese comportamiento del coeficiente de transmisión. Y probablemente encontremos otros fenómenos que puedan ser explicados con los vórtices. Y eso poco a poco va consolidando y va dando elementos, digamos, de realidad a los vórtices, ¿no? Pero recuerden que son vórtices de probabilidad porque tiene que ver con la interpretación de la función de onda. ¿Qué es la función de onda? Es algo que no sabemos. Es un campo complejo que no sabemos y lo único que podemos interpretar son el módulo al cuadrado que está relacionado con una probabilidad. Pero es una probabilidad ¿de qué? Es una probabilidad de existencia de la partícula o de inexistencia de la partícula. Entonces, ahí nos metemos en otro tipo de problemática, ¿no? Que sería la interpretación de la función de onda y como resultado de ese vector de flujo. ¿Qué es lo que está fluyendo? Lo que está fluyendo es probabilidad. Pero ¿qué es un flujo de probabilidad? O sea, es una visión, digamos, un poco hidrodinámica de la mecánica cuántica, pero es un flujo extraño. Es un flujo extraño porque es un flujo un flujo de probabilidad, un flujo de probabilidad de existencia de la partícula. Y esos vórtices son vórtices de ese flujo de probabilidad. O sea, son como turbulencia, como remolinos de esa probabilidad, de ese campo de Schrödinger, de ese campo escalar, complejo, complejo en el sentido de los números complejos, o sea, que no sabemos interpretar, ¿no? Pero, o sea, con respecto a tu pregunta, pues es lo que se puede medir experimentalmente es el coeficiente de transmisión. Ese sí se puede medir y una explicación de ese coeficiente de transmisión sería en términos, la podríamos dar en términos de estos vórtices, ¿no? Y de algunos otros fenómenos. Y poco a poco podríamos ir dilucidando algún tipo de interpretación de esta vorticidad, ¿no? Del campo de Schrödinger. O sea, es lo que puedo decir con respecto a eso. Y este último resultado, que ese también lo pueden medir los experimentales, claro que es complicado porque, bueno, ahorita ya se están haciendo difracción, o sea, a través de dos rendijas con fullerenos y con moléculas de proteína, ¿no? O sea, con moléculas grandes se están produciendo difracción a través de dos rendijas y bueno, ¿y eso qué significa? Toda esa, en principio, el problema es cómo manipular desde el punto de vista experimental estas rendijas, porque no es fácil hacer estas rendijas desde el punto de vista experimental. La longitud de onda es muy pequeña de estas partículas, ¿no? De un electrón, la longitud de onda es del orden de Armstrong, ¿no? Entonces, y conforme la partícula va creciendo en masa, pues la longitud de onda se va haciendo más pequeña, porque la longitud de onda es inversamente proporcional al momento, y el momento es proporcional a la masa. Entonces, conforme la masa crece, la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Por eso es que nuestra longitud de onda de nosotros como
como si lo queremos ver como partículas muy masivas, es muy pequeña, ¿no? Por eso no vemos, por eso no nos difractamos nosotros cuando pasamos por una puerta, ¿no? Porque la longitud de onda es extraordinariamente pequeña de nosotros, ¿no? O sea, por nuestra masa tan grande. Entonces, no se manifiesta ese fenómeno de difracción, o para medirlo tendríamos que medir dimensiones muy, muy pequeñas que están fuera del alcance, ¿no? Pues apenas si podemos medir dimensiones de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, 10 a la menos 17 metros, ¿no? O sea, y nuestras longitudes de onda de nosotros como partículas, entre comillas, macroscópicas, es muchísimo más pequeña, ¿no? Entonces, por eso tampoco vemos nuestras propiedades ondulatorias tan inmediatamente, ¿no? O sea, pero bueno, pero las técnicas experimentales están aumentando, ¿no? Y poco a poco están siendo cada vez más y más impresionantes, ¿no? Bueno, Ok. es lo que podría decir ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Me pareció muy interesante este seminario. Yo creo que la gente lo va a volver a ver, porque hay muchos puntos muy finos, como tú decías, casi filosóficos de qué es la FI. Pues te agradecemos todos y le aplaudimos en sus Bueno, micrófonos. gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Y ya te comprometiste al próximo semestre. Muy bien. Ok. Pues, gracias. Hasta luego todos. Hasta luego. Hasta luego, Bye. profesor. Gracias. Gonzalo, por ahí, ¿no? Hasta luego. Sí. Muy buena conferencia, profesor. Muchas gracias. Bye bye. Chao.